Último momento. Último momento. Caso Pandora 2, Luisa Nariva, desde la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, llega hasta ese poder del Estado. Adelante, Luis. Muchas gracias, Arnold. Así es, en este momento ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia el fiscal de Luferco, Luis Javier Santos, a presentar el requerimiento fiscal en el cual se denomina caso Pandora 2, en el cual se incluye a dos expresidentes. Hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa, entre ellos 6 exfuncionarios más. Escuchamos en este momento a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción. En relación a 288 millones de lempiras que fueron sustraídos mediante la creación de un esquema de corrupción, de una red de corrupción a lo interno de varias instituciones, entre ellas la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, instituciones como el TASAC y otras. Y se identificó en esta segunda línea de investigación ya judicializada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia que hubo otras personas beneficiadas y que hubo otras personas, en este caso exfuncionarios del Estado, que participaron en dicho esquema de corrupción. Entre ellos mencionábamos a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. En el caso de Hernández Alvarado se le presume responsable de lavado de activos y de fraude. En el caso de Lobo Sosa, el delito de fraude. Además, al exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato Rodríguez, a quien se le supone responsable de fraude. Además, al exgerente de Banaesa, Johnny Handal Hawit, a los exgerentes de administrativos de CEFIN, Lilia Bográn y James Aldana Medina, además a del director de presupuesto, Roberto Alonso Zúñiga, siempre CEFIN, y al exgerente financiero de Banaesa, David Eduardo Ortiz. A estos últimos se les supone responsables de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y además fraude. Es importante mencionar, como decíamos, que estos hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2013, cuando el señor Lobo Sosa era el mandatario de la República y el señor Hernández Alvarado era el presidente del Congreso Nacional. Siempre se identificaron los esquemas utilizando a la Fundación Vivatista, a Todos Somos Honduras. Además, ahora se lograron en Pandora 2 identificar otros esquemas como empresas fantasmas, contratos ficticios, que denotan, de acuerdo a la pericia que ha realizado la UFERCO, que fueron 62 millones de lempiras de los 288 millones del caso Pandora, que directamente fue beneficiario el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, y según la investigación de la UFERCO, esto para financiar su campaña política. Eso es justo en este momento ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia se ha presentado este requerimiento fiscal. Es un caso que denota siempre el mismo esquema de corrupción, pero son otros a los actores involucrados. En el primer caso, Pandora, como se sabe, está en proceso de privación de dominio de los bienes de los involucrados, que, como se sabe, fueron beneficiados en la Corte Suprema de Justicia, y ahora con el caso Pandora 2, donde hay nuevo acervo probatorio, nueva carga probatoria, se busca acreditar la responsabilidad penal de los ahora involucrados. Es importante mencionarlo que el caso se está presentando en la Corte Suprema de Justicia porque el exmandatario Juan Orlando Hernández fue juramentado pese a su proceso en Estados Unidos como diputado del Parlamento Centroamericano. Eso lo ampara en una ley, en el Código Procesal Penal, un artículo que establece el procedimiento especial que se sigue para altos funcionarios del Estado, y por ello su caso arrastra el de los otros 7 coimputados. A todos en este momento se les está interponiendo la acusación. A unos, en base al principio de objetividad de la UFERCO, solicita que se citen. A otros, dado la gravedad de los delitos cometidos, se pedirán el libramiento de orden de captura. El esquema de corrupción, insistimos, es de 288 millones de lempiras. Tuvieron los primeros acusados en el caso Pandora 1 y ahora se han identificado nuevos actores. En este caso, 2 exmandatarios, un exsecretario de Finanzas, un extitular de Banaesa y otros bandos intermedios de varias instituciones que participaron en el saqueo de este dinero que fue utilizado, como se sabe, para el financiamiento de campañas políticas, para financiar la tarjeta de la Cachureca, por ejemplo, y todo esto es parte de lo que está plasmado en este nuevo requerimiento fiscal promovido por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO.
que, como se sabe, ha venido siguiendo una serie de líneas de investigación en casos de alto impacto donde hay redes de corrupción involucradas. El OFERCO solo presenta casos donde hay, en este caso, involucrados funcionarios estatales o colusión entre privados y públicos, pero siempre donde hayan imputados que se consideren parte de una red de corrupción. No se descartan ya el caso Pandora 1, una ampliación en materia de privación de dominio, donde justamente en esta semana ha avanzado en Último momento. la extinción definitiva, una declaratoria de comiso definitiva de los bienes que se consideran de origen ilícito y que por valor equivalente la UFERCO aseguró. ¿Qué significa esto? Que no se descarta que más bienes se puedan asegurar a los ahora involucrados. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, que es un ente investigativo que judicializa casos relacionados al narcotráfico y actividades conexas, ya solicitó la privación definitiva del dominio de varios bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. Recordemos, como parte de la colaboración entre Estados Unidos y Honduras en el caso que por el que está en ese momento siendo enjuiciado en aquel país del norte. Bueno, los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, el exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato, el expresidente Banadesa Jorge Johnny Handal Jawit, los gerentes administrativos de CEFIN, en este caso Lilia María Bográn y James Aldana Medina, el exdirector de presupuestos de CEFIN, de nombre Roberto Alonso Zúñiga Barahona, el exgerente financiero de Banadesa David Eduardo Ortiz. Esas son las 8 personas acusadas en este caso denominado Pandora 2 por delitos como fraude, lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios. Esos son justo los detalles que en este momento los fiscales del UFERCO con sus equipos están en la Secretaría General. Hay planteamientos que se le hacen en este caso a la Corte Suprema de Justicia para que se siga el procedimiento especial, que como se sabe tendrían designaciones y nombramientos de jueces especiales a conocer en esta materia. Muchas gracias. Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción que se denomina Pandora 2, en el cual se incluyen a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. En este momento habla el fiscal Luis Javier Santos después de haber presentado la acusación aquí en la Secretaría de la Corte Suprema. Lo que hemos hecho es presentado un requerimiento fiscal ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría va a determinar su admisión y luego va a tomar una decisión de las peticiones que el Ministerio Público le hace en el texto. Una nueva corte, ¿qué expectativas tienen? Abogado, que no vuelva a pasar lo del caso Pandora 1. Lo que nosotros esperamos es que se haga justicia en ese saqueo de 288 millones que se realizaron de la FARC, del Congreso Nacional, de Banadesa y de CEFIN, y que fueron en su totalidad utilizados para la financiación de campañas políticas. Sí, Claro, nosotros hemos presentado todas las pruebas necesarias que acreditan la participación de los que ahí están incluidos. Las personas que se incluyen ahí son las que participaron en el proceso de aprobación de todos los desembolsos, de las ampliaciones de los fondos para que se entregaran a estas fundaciones. Así como la identificación de 62 millones que se han hecho, que fueron a parar al financiamiento de la campaña política del expresidente Juan Orlando Hernández. Antes de la extradición del presidente Juan Orlando Hernández, ¿usted tenía conocimiento de esta información? El conocimiento puede existir, lo que pasa es que los casos no se pueden presentar ante la Corte Suprema de Justicia sin estar terminado. El caso precisamente se acaba de terminar, creo que la última pericia la semana antes de la demanda morazánica, y hasta que están concluidos se presentan. Es lo que nosotros hemos dicho siempre: si a nosotros se nos dieran los recursos humanos suficientes, los casos se presentarán en el tiempo debido, pero los se presentan cuando se terminan y cuando nosotros podemos concluirlo con la gente que nosotros tenemos. Y así hay muchos casos, ustedes van a decir, ¿por qué hasta ahora se presentan? Porque no tenemos gente. Fíjense que en Honduras al gobierno le es imposible
poderle dar un presupuesto al Ministerio Público para que se contraten 20 auditores. Sí, ya se mencionaba No va a sumar 40 millones más al año, no van a sumar. Comparado con todos los fondos que sustraen de la corrupción, yo creo que es insignificante. esos 288 millones incluyen Pandora 1, o es en este caso Pandora 2. Esos 288 millones son 282 millones de Pandora 1 y 6 millones que identificaron que fueron sustraídos también de Banadex y que a través de un convenio que fueron a parar a las mismas Y en fundaciones. cuanto a las ONG, ¿cuántas son? ¿Siguen siendo las mismas? Son las mismas fundaciones, lo único que esto es las personas que intervinieron arriba de las fundaciones, o sea, las que aprobaron, las que tomaron las decisiones y las que le asignaron los fondos a las fundaciones. Eso muy rara vez se investiga y muy rara vez se lleva ante los tribunales. ¿Hay otro carácter de investigación también? Sí, el caso Pandora es el caso más grande, creo, que se ha llevado en Uferco. Se sabe que se han judicializado varias líneas. El caso Hermes, el caso Corrupción sobre Ruedas se derivan de Pandora. Y así hay otras líneas de investigación que también se derivan de este caso. ¿Han pedido órdenes de captura? Se han pedido órdenes de captura contra unos imputados y contra otros la citación. Las órdenes de captura son, o mejor dicho, las citaciones son para todas aquellas personas que ya son de la tercera edad y que ya tienen una edad avanzada. Y contra las otras personas se han pedido órdenes de captura. La Corte Suprema, como puede resolver su admisión dentro de 24 horas, lo puede hacer dentro de 3 días. Entonces, ellos se tienen que tomar su tiempo, más en estos casos que es bastante complejo, pues tienen que tomarse su tiempo. Muchas gracias. El abogado Luis Javier Santos, fiscal de Loferco. Han escuchado ustedes cuando se ha presentado este requerimiento fiscal en contra de 8 exfuncionarios, entre ellos 2 expresidentes. Hablamos de los expresidentes Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa. En este momento siguen las diligencias aquí en la Corte Suprema de Justicia. Se está complementando la presentación de este requerimiento fiscal. Por el momento yo vuelvo con ustedes a estudios principales. Vamos a estar pendientes de más detalles y de conocer el avance de este nuevo proceso judicial que emprende la UFERCO. Muchas gracias a nuestro compañero Luis Anariba desde la Corte Suprema de Justicia. Totalmente